Tenemos un salmo muy conocido. ¿Sabían que ustedes que hay dos pasajes de la Biblia que son los pasajes más famosos de toda la Biblia? Yo sé que todos son importantes, ¿sí? A la palabra de Dios todo es importante, pero al menos dos pasajes o dos capítulos son los que resaltan mucho en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles creen que son? A ver si saben. Juan 3:16, muy bien, ¿qué dice? Fuerte. Dios al mundo mas tenga vida eterna. ¿Sale? Ese es uno de los más famosos, ¿sí? En el ámbito cristiano de todos los tiempos. Pero hay otro capítulo. ¿Cuál es? Y está en el Antiguo Testamento. Salmo 23. Vamos a abrir nuestras Biblias. Bien, el hermano sí sabe. Salmo 23. Hoy vamos a ver el Salmo 23. Otro de los capítulos muy conocidos, muy famosos en la historia cristiana. Y una vez que lo encontremos, por favor nos ponemos nuevamente de pie por reverencia a la palabra de Dios. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera 60. Salmo capítulo 23. Y vamos a leerlos todos juntos, versículos 1 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar así puestos de pie. Señor Jesús, nuevamente queremos darte la honra, la gloria por estar en este lugar. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de tu pueblo. Dice la palabra que somos ovejas de tu prado. Y Señor, pues queremos escuchar tu voz, así como la oveja escucha la voz del pastor. Padre, permite que nuestros corazones, que nuestras mentes estén atentos a la exposición de tu palabra en este hermoso salmo, Señor. Gracias te damos, oramos en el precioso y en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Que Dios te bendiga. Bien, pues es uno de los pasajes más conocidos, ¿verdad? ¿Quiénes de los que están aquí se lo sabe de memoria? Sí, no se lo voy a preguntar, pero ¿se lo saben de memoria? Bien, eso debe ser prácticamente como algo que ya está, que forma parte de nuestra vida, ¿verdad? El Salmo 23 y como decían también Juan 3:16, ¿sí? Dos pasajes que debemos conocer. Si no te lo sabes, te voy a invitar a que en tu casa lo memorices, ¿sí? Y podamos juntos el poder, pues, estudiar esto. Muy bien, había una vez, voy a contar una pequeña historia. Había una vez un joven que iba caminando, ¿vale? Se dirigía a la escuela, ¿sí? Pero en el camino acababa de llover y en el camino había un charco y algo llamó su atención que se estaba moviendo en aquel charco, que era pues una abeja. Imagínense, ahí está la abejita luchando, ahí en el charco de agua, debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿verdad? Clamándole al Señor, Dios, sálvame, sálvame. Y este joven se da cuenta, ¿verdad?, de que aquella abejita está ahí batallando entre la vida y la muerte en un charquito que no estaba muy hondo. Así es que el joven, movido en misericordia, en el gran amor que él tenía, porque era cristiano también, ¿vale?, y se acerca y trata de rescatar a la abejita, ¿verdad? Con una buena intención. De repente su mano santa se estira hacia aquel charquito y toma la abeja, pero en cuanto la toma,
¿qué creen? Lo picó. ¿Sí? Se enojó el muchacho y aventó nuevamente al charco y dejó que se ahogara y se fue a camino a su escuela. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué Dios o por qué Jesús no escogió para su ministerio cuando daba la idea entre los hijos de Dios y Él mismo como creador? ¿Por qué no escogió una abeja en lugar de una oveja? Muchas veces nosotros nos comportamos como abejas, ¿eh? Dios quiere rescatarnos, Dios quiere ayudarnos, ¿sí? ¿Pero qué? Tenemos corazón de abeja, ¿verdad? ¿Sí? Apenas nos quiere ayudar y nos rebelamos contra Él, ¿verdad? Debemos entonces de analizar bien esto. ¿Por qué no escogió un gato? ¿Por qué no escogió, qué más les gusta, un tigre? Porque no se dejan, ¿verdad? Escogió a las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? No ven muy bien, no tienen una vista muy buena, pero saben escuchar muy bien. Ajá, podemos hablar mucho de las ovejas. La oveja es un animal que necesita de alguien, ¿sabías esto? Para poder vivir necesita de alguien. Se cree, y muchos han dicho, que que Jesús ejemplifica la escena de un pastor con sus ovejas. La oveja, pues también se le conoce que es un animal indefenso. Es un animal que no se defiende. Lo único que sabe hacer, ¿qué es? Y dar topes, ¿verdad? Sí, cuando se enoja, empieza a dar topes. Sí, cuando las ovejas en la iglesia se enojan, ¿qué comienzan a dar? Y el pueblo dice, amén. Eso. Así debemos de ser. ¿Vale? Por lo tanto, cada uno de nosotros somos consideradas ovejas. Vamos a ver qué dice la palabra. Salmo 79:13. Rápidamente, alguien que lo encuentre, por favor. Salmo 79:13. ¿Qué dice? Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. ¿Ovejas de quién? De su prado. Pertenecemos a un prado, al prado del Señor Jesús. Otra cita, Juan 10:1. Vámonos a Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nos vamos hasta el versículo 7, el versículo del 1 al 6 solamente. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ok, gracias. Pero ahora nosotros sí podemos entender lo que él nos decía, ¿verdad? Sí, entonces dice ahí que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo obedecen, ¿verdad? Lo reconoce, bien decía mi hermana Carmen. No ven bien, pero algo que sí saben hacer es escuchar la voz de su pastor, ¿sí? Y no importa por dónde los vaya a estar guiando, ellas siempre van a estar motivadas con la voz del pastor y van a avanzar o van a parar a la voz ¿de quién? Del pastor. ¿Vale? Esto es muy interesante. Entonces, ¿cuántas ovejas hay aquí? ¿Me contestan con un amén? Amén. Acuérdense, amén. ¿Vale? Para que no se les olvide esta predicación. Muy bien, Salmo 23. Hasta ahorita no había manejado tantos puntos, voy a dar 14 puntos, o sea que ténganme paciencia. ¿Sí? Esto tan solamente fue la introducción. Vamos a ver. ¿Qué dice la palabra acerca de este Salmo 23? Es un hermoso salmo, ¿sí? Pero pues principalmente aquí no habla del pastor, el pastor hombre, ¿sí? El que está acá al frente, o los que le han ministrado en su vida, sino habla del pastor de pastores. ¿Quién es? El Señor Jesús. Vamos a ver.
Cada vez que escuchemos la palabra Jehová, nuestro Dios, pues está representado en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Dice ahí el versículo 1, y lo repítelo conmigo: Jehová es mi pastor. Repítelo: Jehová es mi pastor. Esta palabra pues implica una relación personal y mutuo conocimiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Vuelve a repetir la palabra. Jehová es el pastor. Es mi pastor. ¿Por qué es mi pastor? Porque lo conozco. ¿Sale? Si no lo conociera, no fuera mi pastor. ¿Sí? Comienza con estas hermosas palabras. Jehová es mi pastor. ¿Sí? Eso habla, como lo dije, de una relación, ¿verdad? Puedo tener una relación con el Señor Jesús cada día. Yo espero que la estés teniendo. Si no, no eres oveja, eres abeja. La oveja necesita conocer a su pastor y el pastor a la oveja. ¿Cómo están ahí en ese punto? ¿Conocen a su pastor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tanto pueden hablar de mí? A ver, ¿a qué me dedico? ¿Qué soy? ¿Cuánto tiempo llevo en el ministerio? ¿Sí? ¿En qué lugares Dios me permitió trabajar o me ha permitido trabajar? ¿Conocen a su pastor? Yo los conozco a ustedes, ¿eh? ¿Sí? Ya si no me quieren contar cosas que están haciendo mal, pues ya es su problema. Pero yo conozco a las ovejas. ¿Ustedes conocen al pastor? Les invito, hermanos, a que también puedan conocer al pastor, conocer las necesidades, conocer las alegrías del pastor. ¿Saben ustedes qué me gusta? A ver, ¿qué? No. No, de comer no. Dejemos la comida a un lado, porque ahí sí caigo. Ok, necesita la oveja conocerlo dentro y fuera de la iglesia. Muchos nada más conocen a los pastores en la iglesia, y tienen un concepto del pastor en la iglesia, pero pocos conocen a sus pastores fuera de la iglesia. Yo te invito a que puedas conocerme fuera de la iglesia. ¿Sale? Dios aquí se presenta como el gran pastor, ¿verdad? El gran pastor que está cercano a tu vida, que te guía, que te protege y que brinda su amor constantemente. ¿No es así? Cuando tú vienes todo apachurrado, todo apagado, a través de la palabra, el gran pastor sana tu vida, te reconforta, te guía, te anima, ¿verdad? Aun cuando dices, ya no quiero continuar, ya no quiero seguir, la palabra del pastor. Y esto es algo que quiero resaltar mucho de esta escena del pastor con las ovejas. La oveja puede estar caminando grandes distancias, pasando por el valle de sombra, de muerte, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la oveja siempre va a ser motivada por la voz de su pastor. Escucha bien esto que estoy diciendo. La oveja, pase lo que pase, siempre lo que la va a hacer avanzar es la voz del pastor. Es hermoso esto. Muchas veces no vamos a ver lo que está sucediendo. Muchas veces no vamos a comprender por qué atravesamos situaciones muy difíciles. Pero lo único que sí podemos hacer es escuchar constantemente la voz del pastor. Y la voz del pastor diciéndote, levántate, ¿sí? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Constantemente Dios está hablando a su pueblo. Entonces no se vuelve en un Dios impersonal, ¿verdad? Sino al contrario, es un Dios personal, porque Jehová es mi pastor. No debemos decir el pastor, ¿sí? Hay muchos que dicen el pastor de mi iglesia. No es el pastor de la iglesia, ¿sí? La iglesia ni siquiera es del pastor. Es, ¿cómo debes decir? Mi pastor. ¿Por qué? Porque ya se crea un vínculo de confianza. No vas a decir el Dios de Israel, ¿verdad? No, mi Dios de Israel, ¿sí? Porque ya hay cercanía. Eso es lo que el pastor logra con las ovejas, ¿verdad? ¿Sí? Aunque las ovejas sean necias, sean torpes, dirigidas por la voz del pastor, todo va a ser diferente. Amén. Jehová es mi pastor. Avanzamos. Nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Esto de qué está hablando? Como dije, el pastor conoce perfectamente las necesidades de las ovejas.
Cada vez que saca a pasear, o a pastar más bien, el pastor a las ovejas, ya conoce cuáles son las más abusadas, ¿verdad? Y ya conoce cuáles son las más torpes. ¿Sí? Y ya conoce cuáles son las más rebeldes, ¿sí? O las más flojas, ya las conoce perfectamente. ¿Sí? Y aquí Dios está supliendo esto. El pastor conoce las necesidades de sus ovejas, reconoce necesidades espirituales, reconoce necesidades materiales, físicas, emocionales y sociales. Esto de sociales chocará un poquito en la mente. Bueno, esto habla de relaciones de amistad. ¿Sí? El pastor también conoce con quién te llevas bien en la iglesia y con quién te cuesta trabajo. ¿Sí? Y aún así el pastor sigue pastoreando a sus ovejas, que a veces pastorea abejas, pero bueno. Muy bien, el pastor también provee para las necesidades espirituales de las ovejas, ¿verdad? Y aquí es algo hermoso que podemos ver de Dios. Dios no solamente se muestra cercano en este Salmo 23, sino que también conoce tu situación, conoce tu enfermedad, conoce la situación que estás atravesando en casa, conoce tu vida perfectamente, y Él no solamente va a estar diciéndote, yo soy tu pastor, yo te cuido, sino que al conocer la necesidad, Él va a proveer para que, de tal forma para que no te falte lo que tu alma necesite. Por eso digo que el pastor constantemente va a estar hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te levanta, la que nos levanta. La palabra de Dios es la que nos transforma. La palabra de Dios es la que nos redarguye cuando estamos haciendo mal, ¿verdad? Aun cuando necesitamos ser levantados, el Señor viene con su palabra, viene con su vara, con su callado, ¿sí? Infundiéndote aliento, porque Él sabe tus necesidades y Él va a suplir de tal forma que no te falte nada. Amén. Amén. 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Quiero que imaginemos esta escena. Por eso el Señor Jesús ocupa esta escena del pastor con las ovejas. ¿Sí? Se levantan muy de mañana el pastor que pastorea a las ovejas se levanta para ir a sacarlas del redil donde se encuentran y llevarlas a dar un pequeño paseo donde van a ser confortadas, donde van a ser alimentadas. ¿Sí? Pues yo pondría esto el día domingo, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay varias ovejitas que se quedan en el redil, 1 hora más de sueño. No se escondan. Hasta en esto piensa el pastor, ¿verdad? En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Ok, ahorita voy a explicar bien esto. Salen entonces, el pastor se prepara, se alista, se baña muy temprano, ¿sí? Y sale al lugar donde están las ovejas. Leíamos también que las ovejas conocen al pastor, ¿verdad? Y salen todos por la puerta. ¿Sí? Esa palabra puerta, pues se abre la puerta simboliza ¿a quién? Dijo el Señor Jesús, yo soy la puerta. Entonces el Señor mismo está, cada vez que se van a reunir las ovejas, saca sus ovejas por la puerta, no brincan en desorden por las gradas, ¿cómo se llaman? Cercas, gracias. Por las cercas, sino que salen todas, ¿sí? Corriendo, escuchando la voz del pastor. Yo espero que esto suceda en tu vida. Cada domingo que sepas que el pastor va a estar, no el pastor de pastores, que va a estar presente para darte un paseo espiritual ese domingo, confortar tu alma, levantarte, guiarte en valle de sombra, de muerte. Tú estés preparado, no estés como aquella abeja que platiqué, ¿verdad? Que apenas le dice levántate y ya sacó el aguijón, ya picó al pastor. No, que estemos preparados todos, ¿sí? Para buscar ese hermoso paseo con el Señor Jesucristo. Amén. En lugares de delicados pastos. Esto habla del brindar el alimento que necesitan. Ellas necesitan ir y pastar.
y no les da cualquier alimento, sino es un alimento específico, el cual el pastor está buscando, ¿verdad? ¿A poco va a salir el pastor, llevarse a sus ovejas, llegan a un prado, pero en aquel prado hay espinos, hay piedras, los llevará ahí y los dejará ahí que se hagan bolas? No, no es lo que este salmo dice. Dice, en lugares de delicados pastos. ¿Sí? Esas palabras hermosas, delicados pastos, el mejor pasto busca para que su rebaño pueda alimentarse. No cualquier alimento, y este es el alimento espiritual, por eso es que es preciosa también la palabra de Dios. Dulces son a mi paladar tus palabras, dice la palabra, ¿verdad? Más dulces que la miel, la que destila del panal. Así es la palabra de Dios y así debe ser cada vez que vengamos a la iglesia, no decir, ay, otra vez, vamos a la iglesia para escuchar a ver qué se le ocurrió al pastor. No debe ser así. Recuerden, Dios mismo nos está llevando a verdes o a delicados pastos. ¿Para qué? Para hacernos descansar. A través de esos pastos, a través de ese alimento que Dios va a dar descanso para tu cuerpo, va a dar descanso para tu alma. La palabra, Dios va a dar la palabra oportuna para tus necesidades. De repente tú llegas todo apagado o apagada y parece que Dios te leyó el pensamiento, ¿verdad? Llega una palabra como un fresco bálsamo a tu vida, a tu alma, y tú dices, hasta muchos han dicho, el pastor me conoce. Claro que el pastor te conoce, ¿sí? Si no te estuviera dando ese alimento que necesitas. Entonces la oveja también necesita contentamiento y quietud, ¿verdad? ¿A qué salen las ovejas? Principalmente a comer, porque si saben que si no comen, se mueren. Tan sencillo. ¿Sale? En lugares de delicados pastos me hará descansar. 4. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas se lastiman día con día, ¿sabías esto? Cada vez que salen, siempre hay una oveja o varias ovejas heridas por el camino pedregoso. ¿Sí? No sé si has visto caminar una oveja. Sus patitas son muy frágiles, constantemente se lastiman entre las piedras, también se lastiman con los espinos entre los matorrales, ¿sí? A causa de su lana, ¿sí? Muchas veces se clavan esas espinas y lastiman, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Y muchas veces el pastor, pues, pasa desapercibido de esto, ¿verdad? Y para poder sanar eso, ¿hacia dónde las lleva? A donde hay ríos de agua viva. No ríos estancados, no aguas estancadas. Por eso dice esta parte, junto a aguas de reposo me pastoreará. Toda oveja necesita del reposo que da el pastor. Si no se atienden en un futuro, será una gran calamidad para las ovejas. ¿Sí? Una vez que se han alimentado, las ovejas necesitan descansar para digerir su alimento antes de continuar el camino de regreso al redil, el regreso a casa. Las ovejas, ¿sabías que son muy nerviosas? ¿Sí? Y en sus nervios constantemente se lastiman. ¿Tú eres nervioso? ¿Eres nerviosa? ¿Constantemente te lastimas? ¿Constantemente te lastiman o te rozan las demás? Esto es hermoso como lo ejemplifica este Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las lleva ahí a que tomen, porque ya comieron mucho, ¿verdad? Ahora necesitan pasar, digerir, toman el agua, algunas pues mojan sus pies, sus patitas, perdón, o algunas se meten completamente, ¿sí? Y cuando han terminado de pastar, están sentadas ahí o acostadas prácticamente a la orilla de aquella agua que está tranquila. Imagínate una grande bonanza, así como el Señor Jesús hizo, ¿verdad? En donde el agua está circulando, pero el agua está muy tranquila. ¿Se te antoja ese paisaje? Sí, ese es el lugar donde Cristo mismo te quiere llevar. Avanzo, versículo 3. Confortará
mi alma. El pastor provee paz, ánimo, exhortación y fortaleza. El pastor provee alimento y agua, como lo vimos. El pastor conforta el alma, conforta las emociones. ¿A través de qué lo vimos? De la palabra de Dios, a través de su misma palabra. Muchas veces en la manada las ovejas se enojan entre sí y se agarran a topes, ¿sí? ¿Y el pastor qué hace? ¿O qué tiene que hacer? Intervenir, ¿verdad? ¿Cómo interviene el pastor? Imagínense, lo va con su vara, ¿verdad? De repente está sentado así tranquilamente, pero ve que en las aguas de reposo, en los pastos delicados, de repente se empezaron a pelear dos, porque no estaban conformes con el lugar o el lugar que le quitó la otra, ¿sí? Y el pastor, va y ejecuta ¿qué? Disciplina. A muchas ovejas no les gusta, ¿verdad? Por eso estoy diciendo que hay muchas ovejas al Señor. Y más bien el Señor maneja dos clases de animales. Los que obedecen son ovejas y los que no obedecen son cabras. ¿Qué eres? ¿Oveja o cabra? Porque la cabra sí se agarra a topes con todos, ¿eh? Sí, y hasta el pastor lo anda cuerneando ahí. El pastor saca entonces su vara con su báculo y muchas veces tiene que, si las ovejas son muy desobedientes, tiene que lastimar muchas veces a la oveja. ¿Sí? Muchas veces hasta disloca sus piernas para que se comporte. Dice la palabra, Dios al que ama, disciplina. ¿Sí? Y ninguna disciplina es causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen, ¿verdad? Pero era necesaria. Después produce un gozo apacible, ¿verdad? Entonces, no lleguemos a este punto de ser rebeldes contra Dios, de ser rebeldes contra el pastor, porque el pastor lo único que busca es confortar el alma. Me guiará por sendas de justicia, número 6. Versículo 3, me guiará por sendas de justicia. El pastor guía, no empuja, ¿sí? No va atrás empujando a las ovejas, ¿verdad? No. ¿Qué decía el pasaje que vimos al principio? El pastor va al frente, ¿sí? En el pasaje que citabas, va al frente de las ovejas y las ovejas escuchan su voz. De tal forma que el pastor va guiando por el camino, ¿verdad? Pero si alguna ovejita está de rebelde y se quiere acortar el camino por allá, se va a lastimar. El pastor guía. Me guiará por sendas de justicia. El pastor va delante, como lo dije, del rebaño y enseña el camino por el que deben de ir las ovejas. El pastor enseña con el ejemplo y por la palabra de Dios. Dos cosas bien importantes que ustedes tienen que observar para identificar un lobo disfrazado de oveja o de pastor, ¿verdad? ¿Sí? Estas dos cosas. El pastor enseña, ¿con qué? Con el ejemplo. Cristo es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Sumiso, dice la palabra que fue hasta el matadero, ¿cómo? ¿No habló? ¿Sí? De tal forma que él pone el ejemplo, un pastor pone el ejemplo por el camino por donde deben de ir y va enseñando también a voz audible la palabra de Dios. El pastor enseña como quien tiene autoridad, ¿verdad? El pastor debe guiar a sus ovejas. Yo nunca he estado de cerca a un pastor, lo he visto nada más en internet, pero veo que maneja diferentes sonidos. Pueden las ovejas discernir o entender cuando las está guiando, cuando las está llamando, pero también pueden discernir cuando está enojado. ¿Sí? ¿Cómo les hablará? Espero que no llegue a ese punto, ¿verdad? El pastor sabe entonces qué senda es la correcta. Y si la senda a la que estás caminando no es la correcta, con seguridad el pastor va a disciplinar. Con seguridad el pastor va a reprender y a veces no va a ser muy grato que digamos. Versículo 3 más adelante, por amor de su nombre.
Es hermosa esta palabra, ¿eh? A mí me gusta mucho esto. Por amor de su nombre. Su nombre es Santo, 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 apartado del mal, ¿verdad? Sí, apartado en su santidad. El pastor, déjame decirte que este amor de su nombre se refiere a que el pastor ama su trabajo, ¿cierto? Jesús amó su obra y no importó, ¿verdad? Está orando ahí delante del Padre y le dice: Padre, si es necesario, pase de mí esta copa amarga, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué? Porque amaba la obra del Señor, porque sabía el Señor Jesús el sacrificio por el cual iba a pasar, ¿verdad? Y después de esto iba a quedar pues contento con todo el resultado de la obediencia que Él mismo hizo. Entonces esto habla del amor a su nombre. Dios mismo ama a su nombre. Dios mismo ama a su iglesia. Dios mismo ama a las ovejas, ¿sí? Ama el trabajo, ama salir cada día y apacentar a las ovejas. El pastor no busca su propio beneficio. El pastor no demuestra avaricia, codicia, reconocimiento o posición. De otra forma, ¿qué sería? Un lobo. ¿Sí? ¿Escucharán las ovejas la voz de un lobo? Si no saben ser guiadas, si no se dejan ser guiadas por el pastor, con seguridad van a ser burladas, ¿sí? Y al final el camino es muerte, ¿sí? Presa fácil para el enemigo. La oveja debe encargarse, esto es muy importante. Si saben las ovejas en el lugar donde se encuentran, el lugar de donde las saca, el lugar donde las pastorea, entonces las ovejas conocen también la voz del pastor, ¿verdad? Y las ovejas constantemente están mostrándole también el amor hacia su pastor, ¿cierto? ¿De qué forma? Hay ovejas que también son como el apóstol Juan. ¿Cómo son? Cariñosas, amorosas, de repente se están pegando al pastor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cierta forma, al cumplir su función a la que salen a pastar, ¿sí? Y a descansar, están cumpliendo su función, porque también, decía alguien malamente, pues también las ovejas proveen lana. No es cierto. Esto es un asalariado, dice la palabra, ¿sale? Pero, ¿ustedes aman a su pastor? Es una pregunta que hago. Y puse aquí, estudiando, me encontré con esto. La oveja debe encargarse de las necesidades de su pastor, pues lo ama. Y Dios, el pastor de pastores, se encargará de las necesidades de todas sus ovejas. Esto es algo tremendo, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué decía el pasaje que leíamos al principio? Velad por vuestros pastores. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara, ¿sí? El pastor muchas veces tiene que estarse preocupando por sus necesidades, desatendiendo aún el mismo rebaño. Y esto deberíamos de cambiarlo, ¿verdad? ¿Sí? La oveja debe de ver por las necesidades de su pastor también. De otra forma, pues sería una oveja muy comodina, ¿verdad? Sí, que le conoce esto en la iglesia como una oveja que solamente viene a calentar el asiento. No se trata de eso. La vida cristiana no es así. Dios constantemente va a estar cuidando o te va a estar cuidando como ovejas de su prado, pero Dios también quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu hogar, tu rebaño. Dios quiere bendecir aún su propia iglesia. Por amor a su nombre. Acuérdate de eso. Por amor a su nombre. 8. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Wow, esto me aterra a mí, ¿eh? Cuando salen las ovejas a pastar, para poder llegar a la tierra prometida, para poder llegar a aquellos pastos delicados, aquellas aguas de reposo, tienen también que atravesar por ciertos lugares muy peligrosos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿sí? Les puede costar la vida un accidente, atravesar lugares escabrosos, ¿verdad? ¿Sí? Dice, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo. ¿Sí? De repente están entrando ahí a un lugar donde tienen que pasar por un lugar pues oscuro, ¿verdad? Feo. ¿Sí? Donde sus patas sienten que están a punto de romperse por tanta piedra, por tantos lugares. Atravesar quizá un río, ¿sí? Antes de llegar a aquel lugar, aunque ande en valle de sombra. Llega el terror a las vidas de las ovejas, ¿verdad? Y ellas, como bien dijo mi hermana Carmen, de repente ya no escuchan. Es tanto el alboroto, es tanto el balido, se dice, de las ovejas, el balido de las ovejas, que a veces ya no se concentran en la forma de caminar en ese lugar difícil. A nuestra vida como cristianos van a llegar momentos de mucho dolor, de mucha soledad, de mucha angustia. Pero ¿de qué debemos valernos nosotros? ¿Por qué nos habrá dado Dios 2 oídos y una sola boca? Para escuchar. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. La palabra constantemente el pastor va a estar animando en el valle de sombra, de muerte. El pastor, déjame decirte que también llora por sus ovejas. Cuando una oveja sufre, el pastor pasa tiempo o está permaneciendo el tiempo necesario con ellas. ¿Hasta qué? Hasta que sean levantadas, hasta que sean sanadas. El pastor se duele también en esos tiempos difíciles, de gran preocupación en que las ovejas están pasando por ese valle de sombra, de muerte. Muchas veces cuando ellas están heridas, el pastor mismo, sin importar el cansancio, va a cargar sobre sus hombros a la oveja que está débil. Y esto es hermoso, ¿verdad? Dice el Señor: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, porque yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. 9. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? De repente están ahí las ovejas y el pastor levanta su vara, ¿verdad? Y todas. No, pero no es así. El pastor no intimida. El pastor con su vara, con su callado, infunde ¿en qué? Aliento. Su propia voz infunde aliento. ¿Sí? Estaba viendo ayer un video de una ovejita, ¿sí? Que era un montecito no muy alto, como de medio metro. ¿Sí? Y la oveja de repente se tropezó en ese montecito, ¿sí? Y cayó. Yo no sé por qué las ovejas cuando se caen están tan gordas, ¿sí? Que quedan con las patas así, ¿sí? Y ahí se quedó. Parecía que estaba muy enferma. La escena era muy dramática en ese momento. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? No se lastimó, no se golpeó, no se pegó. El pastor va, ¿sí? Y con brazos de amor, de misericordia, comienza a platicar con la ovejita, porque está aterrada la ovejita, se le ven sus ojos así, saltones. La abraza, la empieza a mimar, la empieza a acariciar y la comienza a levantar entre sus manos. Me enterneció mucho esta imagen de cómo es una oveja. ¿Sí? Está tan gorda, lo dije, que no puede pararse por sí misma. El pastor fue y la levantó. Hermosa escena, ¿verdad? Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ajá. Cuando tú estés triste, cuando tu alma esté pues apagada, el pastor de las ovejas va a ir hacia ti mismo, hacia ti misma, y te va a levantar entre sus brazos de amor y de misericordia. Ahora esa vara y ese callado, como lo dije, no solo es para mostrar su autoridad, no solamente es para corregir, ¿sí? También la vara es usada para defender de las fieras de los lobos. Esa es la única herramienta que tiene el pastor para defender a sus ovejas, ¿sí? El pastor se tiene que cuidar de las mismas ovejas, pero también tiene que cuidar a sus ovejas de los lobos, de las cosas externas que puedan afectar a las ovejas. Amén. Vamos avanzando. Ya voy en el 10. Aderezas
mesa en presencia de mis angustiadores. Muchas veces, yo desde que era niño, este pasaje fue muy difícil entenderlo. Y es un pasaje aquí en la Reina Valera un poco difícil de entender. Espero que lo podamos comprender en este día. ¿A qué se refiere aderezas mesa en presencia de mis angustiadores? Muchos como cristianos hemos crecido con la idea de que Dios prepara un banquete para cada uno de nosotros. Y lo está preparando y vamos a estar un día sentados a la mesa con el Señor Jesús. Pero este pasaje no habla de eso. Dice que adereza mesa en presencia de mis angustiadores, pero estamos hablando de una escena de que el pastor sacó a pastar a sus ovejas. Sí, ya pasaron por el camino pedregoso, de dolor, triste. Ahora está aderezando o preparando una mesa en presencia de las ovejas. Más bien, a las ovejas en presencia ¿de quién? De sus angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? Todos tus problemas que están alrededor de ti, todas las personas que quieren hundirte, que quieren acabarte, están alrededor. Esta es la escena para que la podamos entender bien. Las ovejas llegan hasta cierto lugar donde están en los verdes pastos, pastos delicados, a la orilla de un río, completamente en calma, ¿sí? Y las ovejas se quedan pastando por mucho tiempo, por muchas horas, en ese lugar. Pero las ovejas no están así como ciertos animales volteando, como los venados, ¿verdad? Que viene el león. No, las ovejas le entran bonito. ¿Sí? Las ovejas son confiadas. ¿En qué confían? En su pastor. El pastor tan solamente las deja ahí en ese valle, en ese lugar tranquilo, y el pastor va y se sienta en un monte alto, de tal forma que desde allá pueda visualizar a sus ovejas que están tranquilas, pero a la vez también le da la facilidad de poder observar a lo lejos si viene algún depredador. De tal forma que las ovejas pueden darse un banquete tranquilamente, ¿sí?, en aquellos pastos. ¿No es esto hermoso? Que Dios pueda visualizar todo esto, porque Él es el soberano sobre todas las cosas, porque Él cuida de tu vida, porque Él cuida de mí. El pastor entonces adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. ¿Tienes algún problema? No te preocupes. Preocúpate por pastar. Preocúpate por alimentarte de la palabra de Dios. Preocúpate por no dejar de congregarte. Por eso sí, preocúpate. Por lo demás, deja en las manos del Señor todas tus preocupaciones, porque el Señor cuida de ti. Amén. 11. Unges mi cabeza con aceite. Sí, aquí luego pensaríamos, pues es el aceite santo, ¿verdad?, que estaba en el tabernáculo. Desde allá ha de venir. No, no es cierto. No está hablando de eso. Unges mi cabeza con aceite, ¿sí? De repente el cristiano como que quiere espiritualizarlo todo, ¿sí? Y ya me vi ahí yo con mis manitas abajo, mi cabeza hacia abajo, y el pastor rociándome ahí, ungiendo mi cabeza el aceite santo, ¿verdad? El aceite de la consagración, el aceite del Espíritu Santo. No está hablando de eso. Poder entender esta parte, unges mi cabeza con aceite. El pastor unge la cabeza de la oveja para protegerla de los insectos que muchas veces depositan sus huevos en sus fosas nasales, en sus oídos y en sus ojos. ¿Sabías esto? Es algo que practican los pastores con sus ovejas. Les llenan la cabeza de aceite para que los animales no puedan hacer estragos en su vida, ¿sí? Porque Dios es el que protege a su pueblo, ¿sí? A través de esto, las moscas, los tábanos, ¿sí? Que son muy feos, ¿verdad? Cuando depositan sus huevecillos y salen ahí, ya ni te platico, ¿sí? De tal forma que esto causa muchos problemas para la oveja. Sí, todo esto pues habla de que el diablo no está contento con el Hijo de Dios, ¿verdad? De que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y muchas veces va a ocupar un blanco fácil para poder atacar. Y si tu cabeza no está cubierta con el aceite, ¿sí?, con la presencia de Dios en tu vida, vas a sufrir grandes estragos. ¿Amén? ¿Sí queda entendido?
12. Mi copa está rebosando, ¿verdad? Y esto lo podemos ocupar hasta en las oraciones, ¿verdad? Señor, mi copa está rebosando. ¿Qué significa esto de mi copa está rebosando? La oveja regresa después de haber pastado, después de haber estado 5 horas comiendo, ¿sí? Después de estar 2 horas allá acostadota, perdón por la palabra, ¿sí? Ya recuperó sus fuerzas, ya hizo digestión, regresa, de aquí ha de venir el dicho de barriga llena, corazón contento, ¿sale? La oveja regresa ¿cómo? Robusta, fuerte y alegre. ¿A dónde regresa? A su casa, a su redil. ¿Sí? Después de haber pasado un día con el pastor, regresa completita, regresa llena, regresa alegre, esperando el próximo día, ¿verdad? Mi copa, esa copa representa mi vida. Ahorita tócate tu pecho. Mi vida, esta es mi copa. Y puedes decir en este momento, mi copa está rebosando. Mi cuerpo se siente satisfecho. ¿Cómo te sientes al salir de la casa del Señor los domingos? Lleno, ¿sí? Satisfecho, ¿sí? Porque tu copa está rebosando. Rebosar tiene que ver con la abundancia, la copa llena. También, bueno, como lo dije nada más ya para terminar este punto, la oveja regresa satisfecha. Avanzo. 13. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vuelvo a repetirlo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El pastor seguirá cuidando a sus ovejas, ¿cuándo? Todos los días de su vida. La oveja no tiene por qué preocuparse de qué habrá de comer, de qué habrá de vestir, pues el pastor es quien cuida a sus ovejas, ¿sí? El pastor entonces va a cuidar a sus ovejas todos los días hasta que la ovejita esté bien viejita o el pastor esté viejito y lo tenga que cambiar, ¿sí? El pastor seguirá cuidando a sus ovejas. A pesar de que las ovejas son torpes y a veces necias, el pastor demostrará siempre misericordia y amor cada día. Amén. Ciertamente podemos decir, ¿verdad? A ver, díganlo. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. 14, último. En la casa de mi Padre moraré por largos días. La oveja está confiada en su pastor y día tras día salen a pastar sin la preocupación de que no regresarán a casa, pues Dios es quien la guarda, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Sí, el Señor Jesús dice, no se turbe tu corazón ni tengan miedo, ¿verdad? No te preocupes por qué habrán de comer, qué habrán de vestir, pues el Señor es quien suple todas las necesidades. Si Dios es nuestro pastor, un día en el llamado final, Él nos llamará a la morada eterna para siempre. Quiero imaginarme esta escena. El pastor ha pasado gran tiempo con sus ovejas. Sí, las ovejas comienzan a envejecer y hay nuevas generaciones. Sí, y es hermosa esta pequeña reflexión. Cuando la oveja llega a sus últimos días, la oveja cae enferma. ¿Sí? El pastor permanece en el redil. El pastor la toma entre sus brazos, ¿sí? Hasta el momento en que esta oveja muere. ¿Sí? Pero hay algo hermoso ahí. La oveja muere tranquilamente. Hermoso, ¿no? Sabe que está en los brazos del pastor. Ahora nosotros como hijos de Dios sabemos que si llegamos a nuestro último suspiro, tenemos la seguridad de nuestra salvación, de que vamos a estar todos los días en la casa
de nuestro Padre, porque Dios es nuestro pastor. Te voy a invitar a ponerte de pie y que repitamos nuevamente este hermoso salmo. Y espero que este salmo venga llenando tu corazón, venga llenando tu vida. Sí, esta es la hermosa obra que el pastor tiene para sus ovejas. ¿Ya lo tenemos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Vamos a orar, inclina tus ojos, tu rostro, y vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte la honra, la gloria por esta hermosa palabra, Señor. Una palabra que nos guía, una palabra que hace realmente eco en nuestro corazón. Y Señor, pues gracias porque no somos los mismos de hace rato. Al ver tu cuidado especial, Señor, así como un pastor cuida a sus ovejas, cada uno de nosotros podemos decir en esta hora que estamos confiados en ti. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias, Señor, porque tú has levantado, como leíamos también en los primeros pasajes, que has levantado pastores conforme a tu corazón. Gracias te doy, Padre, por permitirme pastorear esta iglesia y poder entender, Señor, acerca del amor que tienes para las ovejas. Gracias por cada uno de mis consiervos en las diferentes iglesias que permites que también puedan ser reconocidos, Señor, por el arduo trabajo que realiza cada uno de ellos. Padre, sobre todo gracias a ti porque tú eres el pastor de pastores, el Señor de señores. Gracias por cuidar mi vida, gracias por guardar a tu rebaño, gracias por permitirnos estar en este lugar y poder bendecir tu nombre, Señor, y poder decir que nuestra copa está rebosando delante de ti. Gracias por cada una de tus misericordias. Gracias, Señor, por tu paciencia que has tenido con cada uno de nosotros.